Esta mañana quiero compartir con ustedes un tema muy interesante, muy importante. Se titula Protección y provisión en medio de una crisis. Protección y provisión en medio de una crisis. Estamos en el pasaje de Primero de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al versículo 16. Para tener una idea del movimiento de este pasaje, vamos a hablar un poquito del fondo histórico. Y quiero decirles que Israel tuvo varios reyes, pero uno de ellos, Salomón, alcanzó en su reinado el máximo esplendor y gloria. Y así sucedieron varios periodos, varios reyes, y hasta que llegamos al reinado del rey Acab, donde este rey pues tuvo problemas. La Biblia dice que fue rey malo, porque pecó delante de Jehová, hizo lo malo delante de Jehová, de tal manera que resultó uniéndose a una mujer que no era de Israel. Al contrario, era una mujer pagana, una mujer que no conocía a Dios. Al contrario, conocía a dioses ajenos como Baal. Entonces viene Acab, y por influencia de esta mujer o su esposa Jezabel, él introdujo la idolatría a Israel. Inclusive motivó, ayudó para que se levantaran templos a Baal. Mire qué profanación. Israel había sido una tierra escogida por Dios para que le diera honra, para que le diera gloria y alabanza. Y ahora Acab pues contamina la tierra trayendo idolatría, paganismo, hechicería. Este reino se derrumbó, cayó en lo más bajo porque desagradó a Jehová. En este tiempo Dios llama a Elías a un ministerio profético, y Elías tiene que enfrentar, tiene que denunciar el pecado de Acab, los horrores espirituales en que está cayendo. Y no solo le hace denuncias, lo confronta, lo enfrenta, pero también hay represalias contra Elías. Entonces Dios tiene que guardar a Elías, tiene que proteger a Elías, y Dios lo saca de esos contornos y lo envía a un lugar llamado Kerit. El versículo 1 del capítulo 17 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente,
y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. El Señor manda a Elías a esconderse en dos etapas, en dos estaciones. La primera lo manda al arroyo de Querit, que es un lugar que está en Israel. Pero estando, a pesar de que estaba junto al arroyo donde había agua, tal fue la sequía que dice que el arroyo se secó. Según Santiago, dice que no llovió por 3 años y medio. Imagínense, en un lugar donde no llueva 3 años y medio, qué catástrofe, qué terrible. No hay comida, el calor es abrasador, es insoportable, es una situación difícil. Entonces, Dios le vuelve a hablar a Elías, y en el capítulo 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado una orden allí a una mujer viuda que te sustente. Viene la segunda etapa de esconderse. Ahora te vas a ir a Sarepta de Sidón. Ahí he preparado a una mujer viuda que te va a sustentar. Sarepta significa refinación. Creo que era también un tratamiento para Elías. Era una prueba para Elías. Elías tenía que despojarse de ciertas cosas que como hombre le afectaban. Quizá el hecho de estar dependiendo de una mujer era hasta cierto punto vergüenza, principalmente para un judío, cuando las mujeres eran tomadas en segundo término, y ahora depender de una mujer. He dado una orden ahí a una mujer que te sustente. No es fácil que uno esté dependiendo de la mujer, esté siendo sustentado. Yo diría que hasta cierto punto es vergonzoso que la mujer lo sostenga a uno, que uno dependa de la mujer. Aunque no era la esposa de Elías, pero era un poquito fuera de lo normal. Principalmente que era viuda. Las viudas no tienen o regularmente todas las viudas no tienen la capacidad económica, a menos que el esposo le haya dejado herencia, a menos que le haya dejado dinero, propiedades. Pues algunas viudas han sido bienaventuradas, pero no todas las viudas tienen este privilegio, esta bendición de quedar muy bien. La mayoría de viudas son
gente pobre, mujeres que tienen que trabajar duro para ellas y para sus hijos. Pero Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Dios todo lo hace perfecto y Dios ha preparado una hora, un lugar y las personas adecuadas para mostrar su poder, mostrar su bendición, mostrar su gloria, mostrar su misericordia. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 y 27 dice la escritura a través de el apóstol Pablo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. En la escritura encontramos muchas viudas que han sido usadas por Dios. El Señor Jesucristo tenía viudas que le apoyaban en su ministerio, que andaban con él ministrando en el ministerio. Para Dios no hay preferencia. Dios escoge lo más débil, lo vil del mundo, dice, para avergonzar a lo fuerte, para que nadie se jacte, para que nadie esté pensando es mi poder, es mi conocimiento, es mi sabiduría, son mis fuerzas las que me hacen hacer todo esto. Dios escoge vasos de barro muchas veces para poner dentro de esos vasos su gloria, su poder, para que la honra sea para él. Entonces, en el versículo 10 dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Quizá un poquito a regañadientes, un poquito tal vez forzado, desanimado, porque no era una viuda, no era un varón empresario, no era un varón terrateniente, pudiente, que lo iba a recibir, sino que él ya sabía que era una viuda. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Mire qué introducción más especial. Mujer, el Señor me está indicando que tú me estás esperando en este lugar. Eres tú. Tráeme un poco de agua, por favor. ¿Cómo nosotros reaccionaríamos ante la visita de un extraño? Ante la visita de una persona que ni siquiera conocemos, ni tenemos referencia de él o de ella, mucho menos un mensaje previo de que va a venir. Otra cosa, lo que está pidiendo es agua, el vital líquido que escaseaba en ese momento. Un vaso con agua, si se hubiera vendido, creo que costaba miles de dólares, poniendo una actualización. Pero yo creo que ni lo vendían, porque no había. Y esta mujer está oyendo a Elías que le está diciendo: dame agua. No le está diciendo: véndeme un vaso con agua. Le está diciendo: dame agua. Quizá
Ella no tenía lo suficiente, tenía muy poquito, pero ahí está el principio, ahí está la reacción. La mujer estaba a punto de entrar a un escenario preparado por Dios. La mujer estaba a punto de cambiar su presente y de cambiar su futuro. Ella tenía que ser muy sensible. Tenía que tener un alto nivel de fe, un alto nivel de sensibilidad para encajar en el plan divino. Y la mujer toma una decisión. Dice, lo voy a hacer. Mi corazón me indica de que lo debo de hacer. Versículo 11 dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías encontró certeza de que aquella mujer era la mujer que Dios le había hablado. Elías recibió confirmación en su espíritu de que ella era la persona indicada por Jehová Dios. Los dos tuvieron testimonio. Versículo 12 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. El nombre Elías significa Jehová es mi Dios. Y la mujer decide abrir su corazón con Elías y le dice, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la vasija y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La precaria situación de esta mujer viuda. Las viudas, como dije al principio, no todas viven deshogadamente. No todas las viudas tienen la capacidad económica para tener abundancia. Regularmente viven limitadas y algunas hasta en escasez. Por eso la Biblia habla de bendecir a las viudas, de apoyar a las viudas y no causarle daño a las viudas. ¿Qué pensamientos tendría esta mujer? Dios mío, me ha tocado vivir esta situación. Dios mío, ¿por qué estoy viviendo esta situación con mi hijo tan difícil? No tenemos agua, no tenemos comida, nos vamos a morir. Y ella se lo expresa al profeta Elías. Ahora mismo recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ya no había esperanza, ya no había salida, ya no había solución. ¿Cuántas veces nosotros caemos en este estado? Creemos que ya no hay salida al problema. Creemos que ya no hay solución. Y la primera idea que salta a nuestra mente es, me quiero morir. Ya no quiero vivir. Quiero mejor morir y descansar porque ya no soporto más esta situación. Quizás sus pensamientos eran, si mi esposo viviera. Mi esposo era muy trabajador. Mi esposo era muy atento. Mi esposo era muy solícito. Y él hubiera velado por mí. Y él
hasta hubiera dado la vida por este hijo. Pero estamos solos en este mundo y no tenemos ayuda y no tenemos socorro. Eran los pensamientos que se cruzaban sobre ella. Mire lo que la Biblia dice acerca de las viudas. En el Salmo 68, versículos 5 y versículo 6 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. El Señor nos hace habitar en familia. Jesucristo vino para meternos en su cuerpo, en su iglesia. Él nos hace habitar en familia. Y también saca a los cautivos a prosperidad. ¿Cuántos estamos en cautividad, presos del pecado, presos de la miseria, presos, esclavos de la miseria, viviendo una vida paupérrima, que no tenemos ni para comer muchas veces por causa de maldiciones, por causa de pecados o por causa de tener iniciativas para salir adelante? La Biblia dice que Dios saca a los cautivos, rompe esas cadenas y nos saca a prosperidad. Mas los rebeldes, los incrédulos, los necios, los que no reconocen a Jehová Dios, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Quizá aunque trabajen duro, habitan en tierra seca. Esta viuda le costó tomar una decisión. No hallaba qué hacer. Obedecía a la palabra de Elías o le obedecía a sus sentimientos de mujer, a sus sentimientos de madre, a su instinto maternal para decir: no voy a hacerte a ti porque es de mi hijo. Pero Elías, por revelación del Espíritu Santo, versículo 13, le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Hasta con gusto, hazme una torta horneada debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y harás para tu hijo. Son principios que Elías le estaba enseñando a esta mujer. O te dejas llevar por tu sentimiento, por tu instinto natural, o te dejas llevar por principios divinos. Y el principio divino es: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Cuando uno aprende a darle primero al Señor, las demás cosas van a ser añadidas. Yo recuerdo que en los inicios de mi ministerio yo fui a un lugar del nororiente de Guatemala. No habían personas, yo estaba evangelizando, había un templo casi abandonado, lo fuimos a abrir, empezamos a trabajar, quedaba frente a la línea del ferrocarril
esa capillita. Estaba predicando una vez con unos niños, unas 3 personas, y entra una ancianita de condición humilde, muy sencillita, con su canasta. Está oyendo, de repente se queda bien dormida. Tal vez mi mensaje le durmió. Pero cuando terminó el culto, ella despertó y me dice: pastor, solo vine a decirle una cosa. Dígame, hermanita. Una viejecita, quizás 75, 80 años. ¿Usted tiene dónde comer? Le digo: no, hermanita. ¿Por qué me pregunta eso? Me imagino porque usted acaba de venir. Le digo: no tengo. La verdad es que no tenía dónde comer. Hacía lo que hacen muchos jovencitos o muchos trabajadores en algunos lugares aquí en Guatemala: un agua y un Tortrix. Era lo que vendían y era lo que tenía para comprar. Y me dice: le quiero invitar a comer a mi casa. Pero me dice: perdón, no tengo casa, le quiero invitar a comer. Ok, mañana le vengo a traer. Al otro día me fue a traer. A la hora indicada, me lleva a la línea del ferrocarril. Ahí hay una champita, como decimos acá. Ella está ahí esperando, saca un plato de frijoles, unas tortillas, me da y me dice: sírvase. Me dan ganas de llorar. Le digo: ¿por qué usted me está dando esto? Dice: porque siento amor de dárselo. Me imagino que usted necesita. Y le digo: ¿y dónde cocina usted eso? Yo no cocino. Yo voy a hacer tortillas en las mañanas y esta es mi comida. De lo que me dan, yo le estoy compartiendo a usted. Yo lloraba por dentro y decía: Señor, esta anciana me está dando de lo que es de ella. Le dije: hermana, partamos los frijoles y las tortillas y otro vaso de agua. Y ahí comí. Dios me enseñó que tenía que ser humilde, que tenía que reconocer, quitarme todo orgullo para recibir de Dios. Elías tuvo esta experiencia tremenda, pero yo solo fue un tiempo. Llegó un día en que le dije: hermana, ¿usted quiere que ore por usted por alguna petición? Sí, pastor. Estoy orando porque mi hija que está en Estados Unidos hace muchos años se fue y perdimos contacto. Yo quiero ver si está viva. Oré por ella y a los pocos meses me dio una noticia: mi hija, ya nos contactamos, mi hija está viva, mi hija me envió un dinero. Pastor, ya no va a comer frijoles, ahora tengo una gallina para usted, tengo una Coca-Cola, para la redundancia, para usted, y tengo fruta. Me bendijo tremendamente. Dios hizo un milagro en aquella viejecita. Dice el versículo 15: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho de Elías. ¿Sabes una cosa, hermano, hermana? Nosotros le estamos creyendo a la palabra de Dios. Y nosotros estamos en tiempo de crisis seguramente, pero Dios ha dado su palabra y Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a abandonar. Te digo, hermano, hermana, la harina de tu tinaja no se va a escasear, el aceite de tu vasija no va a menguar. Dios te abrirá puertas, Dios te sostendrá. Mucha gente está asustada porque ¿qué va a pasar después de este tiempo? Mucha gente está atormentada. ¿Qué va a suceder? Lo que sí te digo es que Dios está contigo. Y principalmente si eres una mujer viuda, principalmente si eres una mujer sola,
una mujer que tienes hijos, Dios va a proveer, Dios va a respaldar. Y si eres padre que tienes familia, Dios te va a bendecir también. Dios va a bendecir tu matrimonio. Y vamos a entrar a otro tiempo ya preparado por Dios también. Se habla de la nueva normalidad. ¿Qué vendrá? Vendrán muchas cosas nuevas. Pues vamos a entrarle en el nombre de Jesús a un nuevo tiempo, a un nuevo ciclo, en el nombre de Cristo Jesús, creyendo que Jehová Dios es nuestro Dios. A Él sea la honra y a Él sea la gloria. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.